¿Qué tal, seguidores de Magazine TV Cro? Esto es Decisión 2024, la mesa semanal de debate político en donde conocerás todo sobre el proceso electoral del próximo año. Periodistas y actores políticos visitarán el estudio de Magazine para dialogar sobre las noticias de interés local y nacional. Recuerda, todos los lunes a las 7 de la noche por el Facebook de Magazine TV Cro y a través de la página web andresesteves.mx. Decisión 2024. Muchas gracias. Me da, como siempre, un placer saludar a mi queridísima Pau. Hola, Pau Rosales, que se presente, ¿verdad? Hola, pues mucho gusto. El placer es mío de estar aquí con todos ustedes y pues ya estoy lista para seguir debatiendo pues los temas de interés para estas elecciones del 2024. Gracias, Pau. Y del otro lado de la mesa, Hola, ¿cómo están? Vicente, Vic. Bienvenidos, Vicente Maldonado. Gracias por estar nuevamente en este tercer programa ya de Decisión 2024. Oscar, Lalo, Pau, Arturo ya se presentará. Es un gusto nuevamente estar aquí. Y como decimos aquí, nada es personal, son cambios de ideas. Puede ser fuerte, pero finalmente buscamos una buena construcción de ideas. Gracias, Vic. Bueno, y pues el periodista amigo de todos los... de toda la ciudadanía de allá del semidesierto de Querétaro, Óscar Alcázar. Gracias, Lalo. Gracias a todos. Bienvenidos y muchas gracias por tenerme nuevamente en este programa. Sí, efectivamente, soy servidor Oscar Alberto Casas Zaragoza, director del periódico Voz y Testimonio, a sus órdenes. Aquí estamos presentes, gracias a la invitación de mi amigo Lalo. Muchas gracias, Oscar, gracias. Y bueno, pues dije al final a Arturo Maximiliano. ¿Cómo estás, Arturo? El colado, ¿qué dije? No, es que es el invitado. Oh, bueno, los panelistas habituales son sí, aquí los presentes, ¿no? Exacto, y hoy como invitado, bueno, pues dejamos lo mejor al final, ¿no? Como siempre. Muchas gracias, Lalo, a ti, bueno, obviamente, a Magazine No TV y bueno, pues a Pau, Vicente, Oscar, un gusto compartir con ustedes la mesa. Gracias. Muchas gracias. Y bien, como lo comentaba Vicente, pues la idea es debatir sobre los temas que tenemos sobre la mesa y que tienen que ver, en términos generales, con el proceso electoral que está por venir. Se nos vino un tema coyuntural que no teníamos hace 8 días en el radar cuando platicábamos que pudieras estar aquí y que es el tema de la aprobación de estas reformas a la ley electoral, que son muy interesantes, que tienen que ver, pues ahora sí, con lo que se viene a partir del próximo mes de octubre, que da inicio formal y legalmente el proceso electoral 2023-2024. Pero también tenemos sobre la mesa el asunto que nos interesa a todos los queretanos y es el préstamo famoso por los 3.300 millones de pesos que adquirió el gobierno del estado de Querétaro encabezado por Mauricio Curi y que fue autorizado, aprobado por la legislatura local, entre ellos, por supuesto, los 4 de los 5 diputados con los que cuenta Movimiento de Regeneración Nacional Morena aquí en Querétaro y que es el tema que nos movió a platicar contigo. Por supuesto, también tenemos la opinión de la gente y esto tiene que ver con cuál es la percepción de los partidos políticos. ¿Qué percepción tiene? ¿A quiénes les gustan? ¿Quiénes no les gustan? ¿Por qué no les gustan? ¿Y quién? Esto es muy interesante escuchar ahorita que se venga el sondeo, la idea que tiene la gente de que esto puede dar una voltereta muy interesante el año que entra. Así que, pues son los temas, no sé, ¿qué más quieres platicar? Preguntarle a Arturo. Pues yo creo que con esto ya nos va a dar como suficiente para ir debatiendo, sobre todo pues llama la atención, yo creo que no soy la única, ¿no? Yo creo que en esto podremos estar de acuerdo en que cuando justo se da esta aprobación de la deuda, aunque uno de los postulados de Morena es que pues no se aprueben estos como endeudamientos por parte de los congresos, pues los diputados locales de aquí sí lo hicieron, ¿no? Hicieron todo lo contrario. Hicieron todo lo contrario y cuando se les pregunta todavía como que defienden de, bueno, es que esto fue responsable, en fin, ¿no? Y bueno, en algún momento, pues Arturo Maximiliano estuvo contendiendo para la presidencia municipal de Querétaro, justo por el partido de Morena, ¿no? A mí me gustaría... Hace 2 años, Pasó rápido. Pero justo a mí me gustaría saber, coincide con esta postura que dan los diputados, ya la dirigencia de Morena dice que va a iniciar un procedimiento, ¿no?, para expulsarlos. ¿Está de acuerdo con esta medida? ¿Qué opinión a rasgos generales tiene? Mira, yo creo que tiene mucho que ver con la comunicación entre partido y legisladores, ¿no? A final de cuentas, debe marcarse una serie de, no diría yo directrices a rajatabla, ¿no? Jamás o siempre, ¿no? Sino cuáles son
primero los elementos que fundaron el empréstito. Hay un elemento financiero que tiene que ver con la viabilidad o no de la obtención de un crédito. A mí me encanta mucho el tema de finanzas personales y una persona tiene capacidad de adquirir un crédito responsable en la medida que tenga los flujos para pagarlo, ¿no? Entonces esa es la parte técnica y entiendo que ahí hay una valoración del grupo parlamentario de Morena con respecto a que se podía o se tenía capacidad para adquirir el crédito, ¿no? Con una serie de valoraciones que inclusive están determinadas en buena medida en ley, que es la obligatoriedad que se tiene para pagar este préstamo durante el plazo de la administración, es decir, no decir paga el de atrás, ¿no? Que es una cuestión... históricamente se habían dejado gobierno tras gobierno deuda y que ya no se puede. Ya no se puede, ya la ley te... Hay algunas previsiones limitantes de la ley. No, por un lado. Por otro, me parece que el tema más de fondo, y quizá, oye, esto podría tomar varios programas que no me estoy invitando, pero hay varios elementos de este tema en el empréstito que tienen que ver luego el para qué. No, porque son dos cosas muy distintas. Sí. Ese es muy importante porque se había comentado en un principio que faltaba la lana para seguirle con el tema del 5 de febrero, que la obra va muy lenta y que se necesitaba inyectarle dinero. Sale el gobernador la semana anterior y dice, a ver, tranquilos todos, esto no es así. Se va a ocupar directamente 1.400 millones de pesos para meterle lana al tema de transporte. Otro tanto para el tema de energía y otro tanto para obras en todo el estado que los municipios se van a involucrar para pagar, ¿no? Aunque después ya siempre dijeron que no era como para energía, que porque por ley no se podía utilizar ese dinero, entonces se iba a hacer como nada más para obra social y lo de energía iba a ser aparte, ¿no? Como que hay varia confusión en el mensaje que estuvieron dando. Sí, ahí el mensaje, yo estuve muy atento al mensaje del gobernador. Sí creo que el tema energía sí es un asunto que está, digamos, perfectamente etiquetado, por así decirlo, en términos de para qué se adquirió el empréstito. Hay para mí tres grandes rubros, como lo dijeron ahorita, ¿no? El rubro de la parte de energía, el rubro de la parte de transporte y el rubro de la parte de obra social. En el tema de energía hay un reto importante que tiene México y particularmente en este caso, bueno, lo que nos ocupa, que es Querétaro, para dar o abastecer de energía. Entiendo que se involucra también un tema de casa, habitación. A mí la verdad es que esa parte no la tengo tan clara del cómo podría beneficiar, pero sí en el tema industrial sí hay digamos, una carencia de la posibilidad de para cierto tipo de empresas de venir a instalarse. Ayer tuve una plática con alguien que tiene mucha experiencia en esto a propósito de esta entrevista y me decía, por ejemplo, que los data centers, que es uno de los sectores hoy que es muy pujante. Y que de los que se están invitando a participar en Querétaro, y que digamos, se está tratando de aprovechar ese fenómeno del famoso nearshoring, que es la posibilidad de que empresas vengan, particularmente, por ejemplo, se habla mucho de China, ¿no? Y que México es una alternativa ante una serie de problemáticas que tienen los norteamericanos con los chinos. Pero bueno, pues se instalarán en México en la medida que el Estado les pueda garantizar, ¿no? que hay energía suficiente. Algunas se han ido a Sudamérica. En lo nacional, creo que quienes puede ofrecer hoy es Nuevo León, es Guanajuato, San Luis Potosí, Jalisco. Y claro que en este tema sí tenemos que ser competitivos pensando en futuro. No es un proyecto de lo que yo he analizado que sea de corto plazo, es decir, alguien tendrá que dar continuidad a este tema. Y probablemente la inversión no sea o no debiera ser solamente por estos montos, independientemente de la fuente de este recurso. Bueno, perdón, dos cosas. Uno, yo en ningún momento he visto en las declaraciones de Morena ni siquiera existe eso de que no a los préstamos, sería una soga al cuello. Dos, escuchando a uno de los asesores de Morena que renunció, él decía, no es que estemos en contra del préstamo, ¿no? Es que a lo mejor, y él asegura, dice que nunca le invitaron a una reunión donde se le explicara la parte técnica, financiera. Eso es. Dos, finalmente ya está el préstamo, sería como discutir si ayer fue domingo o no. Pasado, sí. ¿No?
ahorita hay dos temas importantes. Uno, México tiene que cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, ¿no? Que es infraestructura, capital humano, adaptación al cambio climático y todo esto. Y una de las posibilidades son los préstamos, pero ponen dos temas que son trascendentales, es la gestión, cómo se consiguió y cómo se va a pagar, y la transparencia. Y hacen una aseveración el Banco Mundial donde dice, tiene que cuidarse que un préstamo no aleje la inversión privada, ¿no? Eso, tiene que cuidarse esa situación. Como dices, no puede ser todo el recurso del préstamo, sino tiene que haber otros sectores que participen. Porque si no, vamos a tener una deuda, pero no hay nada que produzca. Entonces, en este caso, se tiene que cuidar, y yo pondría énfasis, insisto, en la gestión y la transparencia. Entonces, ¿para qué? ¿Cómo? Porque finalmente son cosas que se deben hacer. Sí, pero Totalmente. en ese sentido, fíjate que la semana anterior, el lunes anterior, hace 8 días, en la conferencia de prensa que hace el gobernador, uno de los periodistas queretanos, el director de Radar, Andrés González Arias, se levanta cuando ya casi había concluido la rueda de prensa y le dice: a ver, gobernador, yo quiero que me aclare aquí, porque hay esa percepción de todos los que estamos, de la mayoría de los que estamos aquí como reporteros, periodistas y de la ciudad en general, que le aventaron una lana a los diputados de Morena para que levantaran la mano por Los maiciaron. Sí, que los maiciaron. Esa fue la palabra. ¿Qué opinas de eso? ¿Hay algún indicio? No, yo creo que esa acusación sí tendría que tener un sustento de más fondo. Pero, ¿no? bueno, pero a además, ver, ¿qué te voy a decir que no me... A ver, regresamos, me regreso a la parte binaria. Crédito versus rechazo a rajatabla solamente porque era un endeudamiento y porque hubiera alguna directriz o algún lineamiento que no se permitiera esto, ¿no? A mí me hubiera encantado que en los temas que vamos a entrar a detalle, que insisto, son 3. Yo empecé por el de energía, que todavía al ratito, si quieren, abundamos. Luego vamos a ir al del transporte, que ahí sí me quedan muchas dudas. Y luego vamos a ir al de infraestructura, en colonias populares, que me da mucho gusto, pero también tengo algunos asegúnes con respecto a esto. Pero el tema es que este tipo de debate, yo lo único que podría reprochar como ciudadano a los legisladores de todos los partidos, porque todos son representantes populares. Hay 15 que representan distritos electorales y hay 10 que representan un elemento de los pluris, más creo que hay uno de primera, por así decirlo, de primera minoría, ¿no? Sí. Que obtuvo la votación más alta, pero que no ganó en su distrito, el porcentaje, creo que es porcentaje. Entonces, ¿por qué no hubo este debate previo a la aprobación? ¿Por qué no hay esta posibilidad en este elemento de transparencia de discutir los cómo y los para qué, ¿no? ¿Esos eran los elementos prioritarios para efectos de adquirir un empréstito, un endeudamiento, o había otros? A ver, inclusive el propio acuaférico, ¿no? Que es un tema también que tiene que ver con la viabilidad futura de este estado, en términos no solamente industriales, sino también en términos de los habitantes de este estado, ¿no? Es un líquido vital, como todos sabemos. Entonces, ¿por qué no se discutieron, Oscar, estos temas previamente? Yo quisiera acotar dos cosas. Primero, yo creo que estamos desfasándonos en el asunto del análisis de que para qué fue prestado, ¿no? Yo creo que más bien, si se lo prestaron es porque hay una justificación de para qué prestárselo. La gente que te va a prestar ese dinero te dice, a ver, ¿en qué lo vas a ocupar? Ah, pues en estas y estas obras. No le dice, oye, necesito 3.300 millones. ¿Y para qué lo quieres? Pues lo necesito. Pues obviamente no. Evidentemente le tuvieron que presentar un proyecto de obra social en el que dijera, pues lo quiero para estas obras en particular. No necesariamente, Oscar. Lo que tiene que acreditar el gobierno del Estado es su capacidad de pago. Claro, puede haber evidentemente la mención de para qué, pero lo que tendría que acreditar el Estado, porque a mí me tocó en otra etapa, es su capacidad de pago. Pero bueno, esa sería una parte, pues en el para qué te lo van a prestar. Bueno, evidentemente también el gobernador no se va a aventar el tiro de decir, pues lo quiero porque lo quiero. Pues no, evidentemente sí, tiene debe que haber tener un análisis, un estudio, pues una justificación, sí. ¿De dónde lo va a meter? Pero espérame, antes, el asunto es un asunto político. El problema es, aquí lo que estamos queriendo develar es por qué se le acusó a los diputados de Morena que pues,
traidores a la patria, casi, por haber votado a favor del Sí, PAN. la Y un dirigencia imperio de esa reacciona. Y naturaleza. es que en esa parte, ¿Por bueno, qué? hace rato me decían, es que los diputados no han dicho que, pero presentó un escrito la dirigencia de Morena. Ese día de que se aprobó el endeudamiento, presentaron un escrito señalando y recordando que uno de los principios era no endeudamiento, e incluso si recordamos estas campañas del 2018, era una de las consignas que se decían, o sea, Morena Nacional ha manejado como bandera que no están a favor de aprobar endeudamiento. Pero a ver, no. A los federales. Así es, al mismo López Obrador. Bueno, pero es que El eso... nivel de endeudamiento que tiene el que de país todos es modos- catastrófico. Pero es que no se haya como acatado, entre comillas, Es eso, que yo la doble creo que moral de habla... Morena, pues. Yo creo que más allá de doble moral de Morena, yo creo que me hace como preguntarme si realmente, porque mencionaban ahorita si hay que tal vez es falta de comunicación. Yo no sé si sea falta de Opacidad. comunicación o más bien falta de concordancia entre la ideología y tal vez entre los mismos objetivos que tiene la dirigencia y que tiene... Pero ¿cuál es la ideología? ¿Qué marca la ideología de A Morena ver, en pero ese sentido? una cosa, yo creo que es dividir también la ideología y un tanto cuanto, digamos, la pauta que ha marcado el presidente. Una cosa es el servicio de deuda ya adquirida y que ha tenido movimientos en este sexenio, y otra cosa es la disposición que ha tomado, creo que muy clara desde la pandemia. Hay que recordar que el presidente no quiso endeudar al país, aunque hubo líneas de crédito que se ofrecieron, no ha mantenido una línea muy Pero si tú ves disciplinada. la deuda del financiera. país en los últimos años ha crecido enormemente. Sí, nada más Dices, que... no he tomado que abiertamente, Sí, hay que... o no lo he tomado en un préstamo específico. Porque Sí, la no. deuda ha crecido exponencialmente. Sí, del país. Hay elementos que han hecho que crezca precisamente el servicio de esa deuda. Lo que ha quedado claro es que el presidente no ha querido endeudarse. O no lo quería para No ha atender a querido, los ciudadanos. no ha más bien. querido contratar deuda, ¿no? Entonces me parece que eso ha quedado muy claro y se ha entendido a lo mejor esto como una máxima para quienes representan al partido que el presidente funda, Pero- del cual es el líder moral sin duda, ¿no? Yo insisto, es una fantasía, porque Bueno, sí. si tú te fijas en la deuda del país, ha crecido enormemente. Sí, estamos Entonces, bien. no Pero- puedes decir que no se ha endeudado. Sí se ha endeudado. Por Y supuesto que se ha seguimos endeudado. en esta pregunta, que a lo que quería llegar para ver si estamos aquí. En el tema político, este asunto pues tiene ya unos afectados políticamente hablando, que son los actuales diputados de Morena en lo local. Están enfrentando un proceso al interior del partido. Sí pueden ser expulsados en un momento determinado. Y esto, en términos reales, a ti como morenista, como miembro de Morena, simpatizante, que cada vez quisieras tener participar en el proceso electoral del siguiente año, ¿cómo te deja? Te dices, si me deja en desventaja, me da ventajas con respecto a los demás, si es que alguno de estos pudiera ser tu contrincante al interior del partido para alguna de las posiciones. No, yo creo que eso sí, sinceramente, perdóname, pues no lo había ni pensado, Lalo, o sea... No. Digo, o sea, bueno, ¿sabes que los periodistas pensamos así? Yo creo que no es por esa vía, mira... Bueno, tú no lo has pensado, pero quizás ellos sí. No, bueno, yo no creo que ni por perjudicarme ni por echarme la mano. La verdad es que no lo veo de esa manera. Yo espero que logren aclarar esta situación, al menos en términos de si se pudiera haber desatendido alguna indicación del partido y por qué no se llegó a un consenso con respecto a tomar esta decisión de la aprobación. Además, para efectos de la expulsión, pues yo espero que sí, de verdad haya alguna plática, algún elemento donde puedan arreglar estas diferencias de opinión el partido y los legisladores, que son, insisto, representantes populares, tienen una responsabilidad adicional a la de solamente pertenecer a un partido político y repito, en general. Pero más yo bien, quisiera saber si todos los que son electos, su distrito están de acuerdo con el endeudamiento y para qué se endeudaron. No lo sé, pero me encantaría saberlo, ¿no? el problema que tienen los legisladores en general es que responden al partido y no a la ciudadanía. Uno los elige para representar a la ciudadanía, no para representar al partido. Y más con el la partido reelección. No tiene nada que ver. Y más o con la tendría reelección. Nada que ver, claro. Sí. Entonces, ¿cómo que los lineamientos del partido y que el partido dice o no dice, dicta o no dicta? El partido es aparte. A ver, partido ya deberías estar ajeno a lo que está pasando en presidencias municipales, gobernaturas y diputaciones y regidurías.
son completamente ajenos, porque te debes de guiar conforme a lo que te pide el ciudadano y lo que exige el ciudadano. Y si en ese momento el ciudadano queretano exige más obra y no hay dinero y el gobernador dice, bueno, pues yo no lo tengo, pero voy a pedir un préstamo, como ven, perfecto, pues vamos caminando ahí, pero no tiene nada que ver con el partido. Pero no ahí, debería de ser, ese es deber ser, claro. No estoy hablando del ser. pero ahí también, por ejemplo, ¿cómo la ciudadanía va a poder opinar si todo fue como al fast track, ¿no? O sea, si hubo un montón de opacidad al momento de estar aprobando, ¿en qué momento la ciudadanía se va a enterar y va a poder decir si está de acuerdo o no? Finalmente, muchas de las cosas que ocurren o cuando ya se empiezan a dar a conocer es cuando ya sucedieron y cuando ahí pues ya ni siquiera hay como una Pero es que no se trata de tomarle parecer a la ciudadanía. Si yo le digo aquí a Lalo, a ver Lalo, tú vas a conducir el noticiero y tú vas a decidir a quién le das la palabra o tú vas a decidir qué tema vas a introducir. Pues le damos la pauta a que él lo haga y lo decida. No, a ver, ¿qué vas a decir? Primero vamos a tomar consenso, a ver si lo que vas a decir está bien. Pues no. Digo, tú ya elegiste, ya dijiste, bueno, yo confío en el ciudadano diputado o en el ciudadano gobernador. Pero sí se debe hacer. Lo tienes que hacer. Miren, podría hacerse, o sea, a lo mejor sí, podría. nunca ha ocurrido porque nuestra participación ciudadana sigue estando bien limitada y Bueno, sigue ha ocurrido existiendo porque mucho el presidente retraso. de la República se pone a hacer sus asambleas para levantar la mano. No, pero miren, a ver, si en otras épocas se podía hacer un consenso con tus representados y de nueva cuenta, insisto, todos los diputados, porque los que parece que mandan al paredón por este tema son a los de Morena, cuando en realidad todos tienen la misma responsabilidad, Claro. Sí, ya también, sea sí. que los Claro. ciudadanos hubieran estado no de acuerdo con el empréstito, no, el socializar el tema tomando en cuenta que representan un sector territorial de este estado y los otros, pues de alguna forma representan, vamos a suponer, a la totalidad, aunque no fueron electos de forma directa, ¿no? Entonces, si antes se podía, hoy yo fui diputado cuando no había redes sociales y había formas de consultar, Claro. había formas de acercarse. Hoy que hay redes sociales, más hay fácil. mucho más posibilidad de acercarte y poder tomar la opinión de los ciudadanos a partir de algo que sí nos faltó a todos, información previa. ¿Crees que entonces sí les faltó esa tarea a los diputados, a los 25? A pues? todos. Sí, A mí a me lo hubiera mejor también- a mí me hubiera encantado tener Porque más. lo hicieron con la ley electoral. Y otra cosa que decía Oscar, porque sí, efectivamente, ya se aprobó, ya se tomó la decisión, pero en política y particularmente en políticas públicas, que espero que esto sea una política pública, no solamente acciones que no tienen, es decir, que no están ligadas a un objetivo mucho más de fondo y mucho más de largo plazo. Que no esté pegado a un objetivo político. ¿No? Exacto, sí, sino de Así como políticas es. públicas, que es diferente. Sí. Y entonces sí, aquí lo que me parece es que hay alternativas, ¿no? O sea, las razones que yo hoy comentaba hace rato ¿no? Parece que el Estado necesita viabilidad energética para seguir creciendo, para generar empleos, para hacer elementos. Las otras dos, si quieren, ahorita le entramos. Pero al final de cuentas, había alternativas. Era eso lo ideal. Y ya no solamente hablando de créditos o no créditos, sino inclusive el presupuesto mismo es un instrumento donde tienes que priorizar entre alternativas. Entonces, ¿por qué no hubo esta posibilidad de tener este debate e inclusive tener un replanteamiento de para qué era el dinero, ¿no? Antes de continuar, me gustaría agradecer a Zulema, Nadia, Claudia, Maggie, Aure. Gracias por seguirnos y por sus comentarios. Dice que te permitamos hablar, por cierto. Alegan mucho. No, Pero sí, también antes luego de yo ando seguir esto, hablando más de la cuenta. Vamos a escuchar un sondeo que tiene que ver con la percepción que tiene el ciudadano común y corriente sobre los partidos políticos en Querétaro. Y esto, ¿por qué lo quiero ligar de esa manera? Porque, bueno, después viene el tema. Ya te había preguntado, pero te voy a insistir otra vez. Vamos a escuchar, por favor, allá, producción, Richard, el sondeo que hicimos. Se le preguntó a la gente qué piensa de los partidos políticos aquí en Querétaro y cuál cree que está fuerte y cuál no. Adelante, por favor. ¿Qué tal, amigos de Decisión 2024? Yo soy Marlene González y el día de hoy me encuentro aquí en la Alameda para hacer un sondeo para conocer qué tanto saben los queretanos sobre los partidos políticos de nuestro estado. Así que acompáñenme a verlos. ¿Sabe qué partidos políticos hay en el estado de Querétaro? Sí, desde hace mucho tiempo está predominando el PAN, pero hay todos los partidos. Hay PRI, Verde Ecologista y Morena. Son los que yo sé que hay. Y de esos partidos que identifica aquí en Querétaro, ¿cuál crees que pueda ganar la elección en la capital?
Si el gobernador, don Curi, no compra al INE, que fue lo que hicieron esta vez que pasaron, compraron al INE, y los del INE muy corruptos se vendieron, por eso ganó este narcogobierno que está ahorita, porque es un narcogobierno. Ya ahorita toda la ciudadanía está consciente de eso, que tenemos un narcogobierno, y por eso en ese sentido Morena ya ganó terreno, porque Morena ya está dando a conocer a toda la juventud y a toda la población que estos narcogobiernos, refiriéndome a Curi y todos los, también aquí en Guanajuato, el gobierno panés que hay, trabajan nada más estafando, robando a la gente, robando el erario, por eso salen multimillonarios y se largan a vivir a otro país. ¿Y cuál partido político considera que es más fuerte y cuál es el más débil? Ahorita el más fuerte es Morena, pero si le hacen fraude, como lo han hecho aquí a nivel estado de Querétaro, pues va a ganar el PAN de vuelta, porque compran al INE, les avientan un portafolio lleno de dinero y con eso los compran, porque el pueblo lo sabe, nada más que el pueblo no se puede manifestar, porque luego a quien se manifiesta luego lo mandan callar o lo desaparecen. ¿Qué partidos políticos identificas en el estado de Querétaro, además del que gobierna? 4. ¿4? Sí. ¿Puedo nombrarlos? Claro. Morena, PRI, Movimiento Ciudadano. Sí. ¿Y cuál de esos consideras que va a ganar? Morena. ¿Morena? ¿Y por qué? Pues es que las malas decisiones del gobernador son los que están repercutiendo. Yo creo que ya la gente se está hartando y va a haber un cambio. Pienso yo que tal vez va a haber un cambio. Okay. Sí. ¿Y cuál de esos partidos políticos consideras que es el más fuerte y cuál es el más débil? Pienso que ahorita el PAN y Morena están en igualdad más o menos, pero Morena le lleva una ventaja por lo mismo que la gente tiene un hartazgo de las malas decisiones que está tomando el gobernador. Eso es lo que pienso yo hasta ahorita, no sé. ¿Qué partidos políticos identificas en Querétaro, además del que gobierna? Sería el PAN y Morena. ¿Y cuál de ellos consideras que ganará? Yo considero que ganará el PAN porque es fuerte en este estado. ¿Sí? ¿Y qué partido político consideras que es el más fuerte? Actualmente Morena. ¿Morena? Sí. ¿Y por qué? Porque ha ganado varios estados ya de la República y pues se ve que trae buenas propuestas. ¿Y cuál consideras que es el más débil? Sería como el PRD, Convergencia, Partido Verde. Ahí está la opinión de la ciudadanía. Como podemos observar, creo que tiene mucha relación con lo que estamos platicando, el tema de las decisiones que se toman desde el gobierno, por supuesto, en este caso con la figura del gobernador al frente, pues está impactando en la percepción del ciudadano común y corriente que vemos en la calle, que dice, si el gobernador sigue tomando decisiones así, no les va a ir bien el siguiente año. Y esto tiene que ver, por supuesto, con el asunto del préstamo, que a mucha gente, a muchos sectores, no nos ha caído bien el 20 como está el asunto. Y, insisto, ha resultado en una situación ya de encono, de violencia política dentro de Morena, en este caso. Los demás partidos no se han pronunciado, creo que todos están acordes, el grupo, la fracción que votó en contra, que solamente una PRI, PAN, PRD es la misma, pues no tienen mayor problema, y el verde, pues ya sabemos cómo funciona. Ya sabemos cómo funcionan todos los partidos, más bien, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Qué opinas, Max? Yo coincido con que Morena tiene una oportunidad importante en el próximo año. Sin duda ha venido creciendo bastante en percepción, en posicionamiento. El propio presidente de la República, yo he estado dando algo de seguimiento desde el 21, cómo estaba posicionado en el Estado y cómo está actualmente, y me parece que, de acuerdo con estas encuestas, que son muy serias, entre ellas las Mitofsky, por ejemplo, hoy tiene una aprobación mayoritaria en Querétaro, ¿no? Arriba del 50%, con la cual no contaba. Entonces, hay muchos elementos, es un referente, eso no lo podemos negar, que el presidente de la República es uno de los elementos que pesarán en este proceso electoral que viene, y veo que la posibilidad es real.
para que se haga de posiciones políticas de relevancia en este estado, que sí escuchaba a algunas gentes comentar que, por ejemplo, el último entrevistado sobre el tema de que el PAN era fuerte en Querétaro, pero no olvidemos que en la pasada elección presidencial, que te sirve como referencia para el 24, el presidente de la República ganó en Querétaro, en un estado que se dice panista, que tuvo el 9% de diferencia contra un candidato de Querétaro, ojo. Así es. Entonces, quiere decir que esos Bueno, es que son relativo, números. pues, sí, claro, son números, pero la ola que venía arrastrando. Sí, por eso, pero una campaña de 18 años, dices tú, Oscar, pues, sí, pero quiere evidentemente, decir ¿no? que en Querétaro, en ese padrón, el del 18, que ahorita yo, si mal no recuerdo, tener un diferencial prácticamente de 20% de migración hacia Querétaro. En ese padrón estuvieron dispuestos los habitantes o electores de Querétaro a votar mayoritariamente por un partido que se considera de izquierda, y de izquierda un tanto cuanto podríamos pensar radical, hasta izquierda radical. Y ahí se vio, por ejemplo, la confianza que le pueden tener a Andrés Manuel, pero no Morena local. ¿A qué voy? Sí. Cierto porcentaje que votó por Andrés Manuel, votó por Curi para senador. Claro. Y por Luis Nava para la presidencia municipal, y por los panistas y algunos en una campaña también la municipal que se decidió, hay que recordarlo, prácticamente faltando un par de horas para que se designara un consejo ciudadano, al haberse determinado la nulidad en el tribunal, en la sala de Monterrey, y se fue a sala superior. Es una elección muy reñida, muy cerrada, y que no tuvo mucha diferencia con los datos que trae Vicente del anterior, en la que te tocó participar a ti, por cierto. Por ejemplo, ¿qué nombres ves de Morena para la candidatura del municipio de Querétaro del 2024? No, Vicente, a mí sinceramente, tú sabes que no se vale ser juez y parte. Sinceramente yo no quisiera ser quien dijera eso, porque mi nombre ha sido mencionado. Entonces la verdad es que yo no quisiera hacer ese posicionamiento. Pero ¿no? participarás en estos procesos de internos, elección, interna. al interior de ¿Tienes Morena para interés? elegir. Sí, que yo no sé cuál va a ser el procedimiento. Yo quiero suponer, porque no tengo yo la información perfectamente corroborada, que se hará algo no necesariamente como se está haciendo ahorita con digamos, con la pasarela que está haciendo de aspirantes. Sino que habrá una encuesta que ha sido el método que ha privilegiado Morena, y que con base en eso se tomará decisión. La reforma electoral, en realidad, la de Querétaro me refiero, pues no cambió prácticamente nada el esquema de equidad de género, que era una cosa con que se especuló. ¿Te afectaría en un momento determinado esa parte? No, porque si quisieras participar. Se generó una leyenda urbana que además se confirmó el día sábado, que ni se hizo ni estaba ya en ley, sobre un principio electoral de alternancia. ¿Qué dictaría este principio de alternancia? Que si en un proceso pasado había sido de un género, en el proceso siguiente sería de otro género. Eso no pasó, ni existía, ni existe como principio constitucional, ni existe evidentemente en la ley que se aprobó el día sábado. Entonces quedan sextetos donde tiene que haber equidad de género, y dentro de esos sextetos, no sé para el auditorio si esté fácil determinarlo, en los tercios de esos sextetos no puede haber tercios de un solo género contra tercios de otro. Ahora, leyendo ahora que se le publicada la reforma, sí cambió un poco respecto a los principios de paridad. Integración del ayuntamiento, que es distinto. Sí, pero, ojo, antes, una vez que era del 18 al primero, de menor a mayor. El asunto es que antes solamente decía, el último lugar de rentabilidad electoral no puede ser mujer. Ahora es, los últimos 3 lugares de rentabilidad no pueden ser mujeres. ¿A qué voy? Los 3 últimos tendrían que ser hombres, a diferencia del anterior, que es una. Entonces ya estás metiendo 3 varones en los últimos y te quedan 6 espacios, considerando que sean 9 y 9. También considerar los que van a reelección, que el principio de reelección está sobre el de paridad. Sí. Por ejemplo, en el PAN, digo porque
ganó, digamos. Está como más una- que visto. Lleva ¿Quiénes, dominio. quiénes Sí, lleva dominio? sí. ¿Y quiénes son los que van a querer reelegirse? Sí, ¿no? no, finalmente esos tres. Que Morena solamente una persona tendría el derecho de reelección, que es precisamente mujer y está en el Ahora, primer tercio. por ejemplo, nos vamos a las No, diputaciones. no afectaría para que a las cambie de diputaciones. presidente. Acción Nacional ganó las 15. Y dice la ley, el partido con menor rentabilidad, no, digamos, ese distrito, digamos, no puede ser mujer. Daniela Salgado ganó esa diputación con menor rentabilidad. Afortunadamente, tiene la opción de reelegirse, pero si no, dirá, bueno, por ser mujer, ¿no me toca la última? Sería un poco restrictivo, pero digo, sí cambió en esa situación de pasar de ser uno, el menor para hombre, van a ser los tres últimos con esta situación. Pero una pregunta para ti, yo te la tengo que hacer porque yo sé que tú no lo puedes expresar esa intención. ¿Consideras que algo que jugó en contra tuya en la anterior elección fue lo que se tardaron en elegirte como En candidato? designarte. Porque te registraron el 12 de abril del 21 y la campaña iniciaba el 19. Fíjate que me dicen algunas personas, algunas gentes, por ejemplo, en la Ciudad de México, que estuvieron un tanto cuanto al tanto del proceso, aunque no participaron en el momento ya de la designación, me dicen, caray, es que te nombramos al cuarto para las 12. Les dije, no, al cuarto para las 12 se les hubiera agradecido. O sea, hubieran sido 15 minutos muy valiosos. Esto fue a las 12. O sea, literal, el día 11, que fue, Vicente, el registro, el 11 de abril, prácticamente a las 11:50 de la noche todavía se estaban, creo que ahí aprobando el registro, ¿no?, de las candidaturas. Tan es así que Morena se queda sin 4 candidatos ese día y se logra recuperar, aunque evidentemente de manera muy tardía, corregidora a media campaña, ¿no? Algunos de los candidatos a diputados locales estuvieron alternándose por el tema de la cuestión de género. ¿Todo por qué? Porque fue una designación muy tardía. El Instituto Electoral de Querétaro te permite un preregistro. Y la razón de ese preregistro, que se me hace muy sana y muy democrática, pues es que tú llegues como partido con tus candidatos ya designados o ya triunfadores de un proceso interno, y entonces llegues tú con tu expediente y digas, aquí está mi expediente. Oye, te faltó la copia a color de tu INE, Certificado. ¿no? Pues al otro día llegas y traes la copia del INE. Pero ¿qué pasa cuando lo haces el último día en la tarde? Y a las 12 ya no, concluye el plazo, ya te no. quedaste fuera. O sea, ¿no? Sí. Cualquier situación que tengas ya no se puede subsanar. Entonces, un estado que tiene 18 municipios, imagínate que un partido se queda sin 4, un partido con gran potencial se queda sin 4, pues lo dejas desarmado. Pero ¿no? Además de estas situaciones como un tanto burocráticas, incluso algo que pasó de las elecciones del 2018 al 2021 es que primero, si bien en el 2018 tuvo una gran votación en Querétaro Morena, eso se perdió completamente en el 2021, ¿no? De haber logrado algunas diputaciones federales, las pasadas elecciones no lograron nada. Es a donde iba yo, exactamente. Las diputaciones No es lo mismo, locales pues. lograron varios espacios por votos, incluso plurinominales en las pasadas elecciones, y ahorita pues entraron como apenitas y solamente todos Por plurinominales. eso, yo por eso decía, no puedes comparar la elección anterior del presidente de la República con esta. No hay comparación, sí. Andrés Manuel venía con una campaña de 12, 16 años, 18 años. Venía en una campaña, montaron una campaña permanente, que hoy no pasa. Hoy hay un desgaste natural, tanto de Morena como de sus propios candidatos, como de Andrés Manuel. Pero incluso no puedes comparar los votos que tuvo Morena en ese entonces como los que puede tener ahora. Es totalmente distinta, yo creo. Además de que pues estuvo en campaña mucho tiempo, o sea, lo que jugó mucho a favor es que hubo un hartazgo, y ese hartazgo como que se conjugó y fue de pues vamos a votar en contra de los que están ahorita, ¿no? Y es justo lo que estamos escuchando en los sondeos. No sé si podemos incluso escuchar el siguiente, porque hay una segunda parte y creo que se conecta perfectamente bien con lo que están ustedes ahorita comentando, y luego le preguntamos a Arturo sobre el tema de qué va a pasar o por qué sucedió esa baja, porque tengo también interés en preguntarte, de votación del 18 al 21. Adelante, Richard, por favor, con el sondeo que tenemos ahí, la segunda parte del sondeo.
¿Qué partidos políticos identificas que hay en el estado de Querétaro, además del que gobierna? Está PAN y PRI y PRD, como también los más, ¿cómo te dijera? Los que están con más fuerza. Sí. ¿Y cuáles son los partidos políticos que identificas en el estado de Querétaro tú considerarías que puedan ganar la próxima elección en la capital? ¿Aquí en el estado o a nivel nacional? No, en el estado. En el estado, pues podría seguir el PAN y Morena, que sí, bueno, que como en todo el país, pues está presente ahorita, ¿verdad? Por lo que se avecina. Okay. ¿Y cuál considera que es el partido de estos que acaba de mencionar más fuerte y cuál es el más débil y por qué? Bueno, aquí en nuestro estado de Querétaro, pues el que parece que está trabajando bien, que es PAN, ¿verdad? Y de allí los demás, ahora sí que la mera verdad desconozco cuánta fuerza estén tomando Morena, PRI y el otro, PRD. ¿Qué partidos políticos identificas que hay en el estado de Querétaro? Morena. ¿Y cuál consideras de los que conoces, ya sea el PAN o Morena, el más débil o el más fuerte? Morena el más fuerte, PAN como que más débil. ¿Más débil? Sí. ¿Y por qué consideras eso? Porque por los comentarios que se hacen. ¿Cómo cuáles comentarios? Pues que no ayuda, que bueno, muchas cosas no agradables. Bueno, yo conozco nada más del PRI, Morena, el PAN y nada más. ¿Nada más? Sí. ¿Y de esos que identificas, cuál considerarías que podrá ganar la próxima elección aquí en la capital? Está difícil predecirlo, la verdad no tengo ni idea. ¿No? No. ¿O cuál de todos ellos consideras que es el más fuerte, el partido más fuerte? Pues por la historia que he tenido, yo creo que el más fuerte hasta ahora ha sido el PRI, pero no digo que sea el mejor, claro. Okay. ¿Y por qué consideras que es el más fuerte? Pues porque tiene mucha gente con mucha experiencia y ya varias veces han estado ya en el poder, en el gobierno. ¿Y cuál consideras que es el partido más débil? Más débil. Yo creo, no tengo idea. ¿No? Pues ahorita el que identifico pues es el PRD, el PRI. Pues hay otros partidos, ¿no? Pero realmente no los tengo en memoria, sí. Pero sí, los más sonantes pues es el PRD, el PRI y el PAN. Esos son los más relevantes. Y de esos partidos políticos que acaba de mencionar, ¿cuál usted considera que es el más fuerte? De hecho, el más fuerte pues, es el PAN. ¿El PAN? ¿Y por qué lo considera el más fuerte? Porque prácticamente la palabra PAN, muchas personas se abasan porque se van sobre la alimentación, más que nada para las personas ignorantes. ¿Y cuál es el partido que considera que es el más débil? Ahorita prácticamente el más débil yo pienso que es el PRI. Sí, yo pienso que es eso. ¿Y por qué? Pues ahorita ha perdido muchos estados y todo eso. Ahí está la opinión de la ciudadanía, esta última bastante interesante porque dice que relaciona a uno de los partidos políticos con el tema de la comedera. Y bueno, escuchamos que sigue habiendo una división de las opiniones de las personas respecto de cuáles son los partidos políticos. Y hay cierta confusión, hay quienes están confundiendo el PRD con Morena, man. Así es. ¿Tú qué dirías de eso? Pues, supongo que tiene que ver con esta idea de las izquierdas, ¿no? Ajá. Entonces, y que también pues hay mucha gente que estuvo en el PRD Milton, el PRD y hoy está en Morena, ¿no? Supongo. Seguramente. O el presidente mismo, ¿no? Sí, el presidente, exacto. Y hace rato yo te preguntaba, Pau, respecto de el fenómeno que le da en 2021 una baja de votación en Querétaro al partido en el cual hoy militas.
con respecto a la elección presidencial, y que decía Oscar que son diferentes los momentos históricos, por supuesto, pero sí es un referente interesante. La pregunta que yo te quiero hacer respecto a esto es, ¿le faltó dirigencia o le sigue faltando dirigencia a tu partido aquí en Querétaro? ¿Representatividad, cohesión, ideología? ¿Alguien que se ponga bien los pantalones y que diga, las cosas van a ser así? Mira, creo que la unidad hubiera ayudado y me parece que finalmente por varias circunstancias no hubo. Ustedes mencionaron un tema fundamental, los tiempos, porque los tiempos no te permiten hacer una planeación de una campaña. A ver, nosotros tuvimos 25% de representación electoral. Así no se puede ganar una campaña. No hubo un trabajo también de tejer fino políticamente para tener una alianza electoral. En el 18 hubo alianza electoral, en el 2021, por una coincidencia muy extraña, Querétaro fue el único estado donde no hubo alianza electoral. Entonces, ¿y hoy cómo ves la dirigencia? Y hablando de las alianzas, ya hay uno que está superpuesto ahí, el Partido Verde, y cómo puede influir o no. El Partido Verde siempre está superpuesto. Para retomar esa fuerza electoral de 2018. ¿Crees que funciona? A la dirigencia, ¿cómo la ves? Yo no le puedes argumentar nada en contra en términos del origen, ¿no? Me parece que el origen es conforme marcan los estatutos, se eligieron consejeros, de esos consejeros se elige a presidente, secretario general y otras carteras del partido, y yo creo que el reto que tiene la dirigencia es precisamente encontrar candidaturas competitivas y encontrar unidad del partido. ¿Hoy no hay unidad en el partido? Bueno, es un proceso de construcción porque evidentemente, Oscar, esta lucha en cualquier partido político por las candidaturas genera en un momento dado un desgaste entre grupos internos, es decir, esto es real. De tribus. Sí, pero la política te permite un proceso de cerrar heridas. La cosa es que tanto dirigencia como los propios personajes que tienen o que predominan dentro del partido tengan esa posibilidad de coincidir en una cosa que debería ser una meta, porque es la razón de los partidos políticos, que es ganar elecciones con base en un proyecto de gobierno. Pero se siguen agarrando sombrerazos un día sí y otro también. Y también en otros partidos, Pero algo que interesante que sucede en el caso de Morena es que, y esto me recuerda a una de las preguntas que se le hacían muy constante cuando eran los chacaleos y estaba en este proceso de campaña, era que justo hay como esta división de entre quienes fundaron Morena, que son más apegados como a la ideología de la dirigencia nacional, pero también de estos como personas que se han añadido al partido, ¿no? Que tienen antecedentes de otras fuerzas políticas, e incluso yo recuerdo que se le cuestionaba en varias ocasiones que sus proyectos tenían más afinidad con Acción Nacional que con Morena, y esto de alguna manera generaba rispidez dentro de la dirigencia. En caso de querer seguir participando, al menos de seguir militando en Morena, ¿cómo solucionar esta situación? O sea, si realmente ha existido un acercamiento de tu parte con los morenistas para solventar estas diferencias, si se sigue pensando lo mismo al interior del partido, ¿qué ha sucedido? Mira, Pau, se dijeron muchas cosas de tu servidor, entre ellas que era caballo de Troya, que era un tema de complicidad con el propio PAN, y yo creo que el tiempo pone todo en su lugar, ¿no? A final de cuentas me parece que ese asunto, pues, por su propio peso, queda demostrado que mi interés fue genuino, que se hizo un planteamiento donde yo no recuerdo alguna propuesta de campaña en su momento, pues que sea ligado con una cuestión ideológica que no perteneciera a la mejor a los planteamientos de Morena. Yo leí los estatutos, Oscar lo decía muy bien hace rato, que dicen los estatutos, ¿no? Y no vi ningún planteamiento que hubiera una contradicción. Creo que la apuesta, y la veo hoy todavía en la calle, porque a mí me gusta mucho pues, tocar base con la gente donde viven, la agenda sigue siendo una agenda social. Y yo le he comentado que tanto en Querétaro como en el país, guste o no guste, si las agendas sociales se vinculan con las agendas de la izquierda, pues señores, sí necesitamos una agenda social, porque el principal problema de México es la gran distancia que se está abriendo entre los que tienen y no tienen. Yo no estoy culpando a nadie, lo que estoy diciendo es que el gobierno necesita replantear mucho
de sus políticas económicas, sus políticas sociales, para evitar que se siga abriendo esta brecha que le perjudica absolutamente a todos. En este caso, ¿de qué gobierno estás hablando? ¿Del Morena Estado o del federal? No. Yo estoy hablando que las políticas sociales, por ejemplo, se critica mucho el tema y por bastantes gentes que piensan que es un tema indebido, por ejemplo, lo que son las pensiones a adultos mayores. Yo que lo he visto en la calle, hace la diferencia de poder subsistir o literalmente vivir prácticamente la limosna de muchas personas, adultos mayores, que se encuentran en una situación muy compleja que nadie se hace cargo de ellos. Jóvenes construyendo el futuro. Lo he visto de manera personal porque además de que apoya evidentemente un grupo de jóvenes que cumplen con las condiciones, con los requisitos, a la empresa, a los empresarios, personas físicas, personas morales, les está generando también un elemento bien interesante con casos de éxito que yo creo que ha faltado hasta difusión. Yo sé de muchas personas que han contratado a estos jóvenes y que hoy ya les pagan la nómina después de haber pasado, después de haber terminado su periodo, donde pueden ser beneficiados de jóvenes construyendo el futuro. No, bueno. Claro, puede haber. Perdón, pero tiene razón, pues, el gobierno en general, PAN o gobierno municipal, estatal o federal, no se ha adherido no ha empatado con la problemática social, evidentemente, sí, en todos los niveles, yo en todos los niveles. No me contestaste, insisto, ¿le haría bien a Morena una alianza con el Verde aquí? Bueno, creo que se está planteando a nivel nacional, ¿verdad? Sí. ¿Tú cómo lo ves? ¿Sí? Pues mira, entiendo que hay una alianza platicada, yo no sé hasta qué punto pactada, con dos partidos políticos, que es el Partido Verde y el Partido del Trabajo, que ha tenido resultados importantes donde se ha llevado a cabo y ha tenido también tropiezos donde no han logrado coincidir. Caso reciente, por ejemplo, Coahuila. Entonces, parece estar demostrado que tiene fuerza, tiene potencia y que son aliados que finalmente podrían ser pues bastante positivos para el país. Y por ejemplo, en el caso de la alianza de PRI y PAN, que se ha hablado aquí de realizarse, sí le restaría o más bien sí sería como un peso pesado para Morena, o sí los pondría en complicaciones. Ay, caray, mira, es que yo he platicado con amigos priistas y como que se les complica la idea de votar por el PAN, ¿no? Hay lugares donde a lo mejor está más arraigada esa situación de que dicen, pues no me veo votando por el PAN. ¿Cómo la cuadrarán? ¿Cuál será el elemento que hoy cambie esta opinión? Porque hay que recordar que esa alianza en Querétaro ya se había rechazado, ¿eh? Es decir, se planteaba que no tenía la necesidad del PAN de trabajar políticamente con el PRI. En diversos municipios hay una lucha muy enconada entre el PRI y el PAN. Y ahora el Marqués, Colón, Amialco, Montes, por ejemplo, Ezequiel. Ahora vas a votar por el PRI, tú PAN vas a tener que votar por o el PRI va a tener que votar por el PAN, pues evidentemente van a decir no. Sí. No. Sí, va a estar difícil. ¿No? Ahora, está como... Rápido, dicen que lo que no se mide, pues no cuenta, ¿verdad? En 8 días que tuviste para preparar tu campaña, digo, vamos ya de forma, desde que te dieron, tuviste 104,141 votos. Digo, el alcalde Luis Nava tuvo 183,000. En la siguiente, ya el alcalde Nava pues no se va a poder reelegir. Pero hay algunos distritos ahora con esta nueva reconfiguración por secciones a nivel local. Hay algunos, y rápido, en el distrito 1, como ya quedó actualmente, haciendo la suma del 21, hubo una diferencia de 7,000 votos entre el alcalde Luis Nava y Arturo Maximiliano. En el 2 hubo una diferencia igual de 6,000 votos. En el 3, 5,000 votos. En el 4, ahí sí ya aumentó a 11,000. En el 5 fueron 20,000 de diferencia. En el 6, la parte que toca de Querétaro, fueron 14,000. Y en el 7, que antes era el 13, que ya se... fueron 13,000. Lo que vemos es que en distrito 1, 2 y 3 la diferencia fue poca, pero la cantidad de votos, a pesar de que se ganó casi al 2 por 1, no se desestima los 104,000
votos que tuviste. Yo te diría, Vicente, que en las circunstancias que competimos es un voto orgánico, que es una base extraordinaria para el 24. ¿Y sin alianza? A ver, sin alianza, sin tiempo, sin recursos. Sin recursos. A ver, una que nadie ha reparado. Con lo importante que es que nos esté viendo el auditorio. ¿Ustedes saben cuánto nos dieron en horas, los 45 días de campaña, cuánto nos dieron en horas de espacio en radio y televisión, lo que le corresponde a los partidos políticos que le asignan las candidaturas? Estamos hablando de la candidatura de la capital, que te da 47% y que en el proceso pasado había salido tablas. ¿Cuánto calculan que nos dieron a esa candidatura, a la candidatura que yo encabecé en el 2021? 10 minutos. 10 minutos. 0 segundos. 0 segundos. Que fueron Ustedes pueden campañas creer, genéricas, aparte, ¿no? o sea, tú te subías a tu coche y escuchabas al contrincante, en este caso, el actual alcalde Luis Nava, y te lo escuchabas todo el momento que ibas. Lo chutabas, ¿no? Nosotros tuvimos 0 segundos. Pero eso al final Y a pesar de todo, les voy a dar 2 datos que quizá ustedes no lo traigan, porque a mí me gusta luego mucho meterme en estos números. De casi 2,000 municipios que hubo en juego en todo el país en ese 2021, Querétaro le aportó a Morena. Querétaro, con su servidor como candidato, fue el 14º municipio que más votos le aportó, así como nos mandaron. Y en todo el estado le representó el 64% de los votos, cuando en realidad debería representar solo el 47%. La cuestión de los tiempos fue, entiendo, porque Morena también hizo una campaña genérica, por ejemplo, viendo tus MUPIs y todo eso, era la campaña genérica que tenía Morena. Preferían, en lo que escuchaba era decir Morena, pero no mencionaban, por ejemplo, sí, pero eso más bien es un asunto que tiene que verse con las dirigencias, ¿no? Porque en los espacios por ley, la asignación, ahí estaban. Y el partido manda su producto. Sí, manda su producto. Eso es lo que entiendo. El partido te dio el espalda. Ya no nos queda... En ese sentido. Yo por lo menos lo que creo es que hubo una serie de decisiones que podría haberse intervenido de una forma que nos diera un elemento de una contienda mucho más pareja, con muchas posibilidades de sacarla adelante. Por ejemplo, ahora una de las consignas de la nueva dirigencia es que quienes quieren ser parte de alguna candidatura de Morena para las siguientes elecciones tiene que hacer un curso de formación política para evitar justo los chapulineos y como los arribistas, ¿no? ¿Ya te inscribiste a estos cursos? ¿Qué opinión tienes respecto a ese nuevo candado? No me parece un candado, me parece muy positivo, la verdad, inclusive exámenes, una serie de elementos, corroborar experiencia, corroborar preparación, otros elementos que son básicos. A ver, no se trata solo de ganar campañas, se trata de gobernar bien, ¿no? Porque entonces, ¿qué pasa cuando no tienes la preparación pero llegas por inercias? Pues en 3 años le pones en la torre al partido que te postuló porque te vas. Pones un candidato que llega al final de regidor, por ejemplo, para presidente municipal, llega al final de regidor y lo ves de regidor y que fue una te cosa, da vergüenza. Que fue una cosa, imagínate que hubiera sido presidente municipal. Sí, que fue una cosa a la que yo me negué, Oscar. Como ustedes saben, yo no me registré como regidor y que es algo que tenía yo al margen de derecho, que era jurídicamente viable, que te registres para regidor en la misma fórmula que vas para presidente municipal, como para decir, pues mira, aunque sea pellizco la regiduría y lo que venga lo que con caiga, ella. Y la verdad yo no quise mandar ese mensaje. No, yo estaba convencido y estoy es convencido que se puede ganar. A lo que me refiero es que luego llegan personajes que van como candidatos y te das cuenta que no traen, están más que huecos. Yo creo que van hasta en retroceso. Tú ves regidores ahorita en este momento que son de Morena y dices, Dios de mi vida, ¿cómo le hicieron? Pero también la falta de capacitación, de formación política precisamente, está en todos los partidos. Y qué bueno que estén apostándole claro. a eso que estás diciendo, ¿no? Es porque extraordinario. en el PAN así es. En el PAN tienes que pasar un proceso también. En el PRI se hacía también, ¿no? En el PRI, no, en el PRI. Sí, pero también eso depende. O sea, a lo mejor puedes hacer un cursito de unas horas, pero si realmente no te preparas como por afuera, si no tienes como, si estás ahí pues más como por el interés económico que otra cosa, ese tipo de cosas la gente lo nota. O sea, es muy evidente. La instrucción doctrinaria, pero también hay que capacitar a la militancia que indudablemente va a llegar y capacitarla en servicio público, ¿no? Y algunos a lo mejor se restringen
a la parte doctrinaria. Antes de seguir, le habíamos prometido a Arturo que íbamos a hablar sobre un tema, y antes de que el tiempo nos coma, ¿verdad? Que nos termine de Sí, comer. antes de que nos termine de comer. Eran dos temas. No, yo creo que de manera muy concreta, quizás Del nada más, presupuesto, nada perdón. más cerrar el De la- tema perdón, de la- del endeudamiento. ¿No? Yo creo que hay dos temas que todavía nos hace falta a la fecha, mucha información, independientemente de la aprobación de la deuda que está por contraerse. Supongo que todavía habrá algunos ajustes con los bancos o el banco que va a prestar el recurso. El tema del transporte público, a mí me llama la atención la compra de los camiones porque el servicio está concesionado a particulares. Entonces, ¿por qué razón está el gobierno comprándolos a partir justamente de este endeudamiento? Entonces, leía hace rato más bien que vendrían anuncios. Y yo no sé si en un momento dado hay la expectativa de que se revierta esta concesión y se vuelva a tomar el control del Estado. Pero sería una cosa que a mí me hubiera gustado saber, porque hoy no me hace lógica que se compren los camiones para ponerlos al servicio del concesionario que tiene precisamente esta concesión para prestar el servicio en condiciones de calidad y obtener una retribución, porque no lo hacen por filantropía. Y el concesionario va a tener un nombre que Aunque tenga se habla, perdón, Pau, nada más, se habla de que esto se hace que supuestamente para que no tengan el control y se puedan ir a una especie de paro, pero me parece que el paro siempre será un tema latente, porque el paro normalmente lo hacen aquí en México, en Europa, lo hace el conductor. Porque es un derecho también. El conductor, no lo hace la empresa. No, eso sería otra cosa, es un incumplimiento de la concesión que tiene unas consecuencias distintas. Y tres, nada más el tema de la obra social, que a mí me da mucho gusto porque veo la carencia de esa obra, al menos estoy hablando por lo menos en el municipio de Querétaro, pero me parece que es un tema más de los propios municipios, ¿no? Pero al final de cuentas pues es una decisión. Ojalá que sea una obra bien intencionada para ayudar y que no tenga que ver también con el proceso electoral que estamos por vivir. Y también el caso del transporte, justo hace un momento le comentaba, hoy cuando da esta rueda de prensa a Mauricio Curi, le preguntan justamente del transporte público, porque si bien hubo información del proyecto de energía, a lo mejor hubo información de obra social, pero sobre el transporte solamente el número de adquisición que se va a dar y que pues va a ser medio sustentable y eso es todo. Pero él dice, bueno, en un mes voy a mencionar, y eso fue todo lo que dice, ¿no? O sea, como que se sigue mandando este mensaje de opacidad, porque realmente yo creo que de los tres temas es el que tiene como más preocupación en la y ciudadanía, el que genera más molestia. Aunado a la obra de 5 de febrero que causa muchísimas molestias y todo, y luego el transporte público en las condiciones en las que se da, que es pésimo, es terrible. Es un incumplimiento, ya hay un incumplimiento del concesionario. Y no se han tomado nunca, desafortunadamente, ningún gobierno medidas en contra de los concesionarios, que eso es lo más grave. Siempre el que terminamos pagando los platos somos el usuario del transporte público. Ojalá y el anuncio del gobernador venga en este sentido, que sea el Estado quien se encargue de la administración en alguna parte o de manera paulatina y se haga cargo ahora sí. Y sería un replanteamiento de fondo, Lalo, claro, o sea, el retomar la operación público. Porque la rentabilidad de un gobierno en términos de prestación de servicios no es una rentabilidad económica en términos de lucro, es una rentabilidad social. Social, exacto. ¿No? Entonces, como es el metro, ¿no? La Ciudad de México. Claro. A ver, de que son servicios que finalmente en un momento dado requieren un subsidio, pues ustedes saben que sí. Yo, mi apuesta, y siempre le he dicho, y no tiene poco tiempo, es apostarle al metro. Para mí ese ha sido un proyecto que sí, con sus elementos de demanda, que es lo que aparentemente ha determinado en algunas etapas que se diga que no, pero esto se viene discutiendo. Yo tengo ahí algunos dictámenes de algunos organismos, algunas cámaras, asociaciones. Esto tendrá desde el 2003 que se está discutiendo y ya vamos, me parece, tarde para hacer algunas cosas que podrían haber realmente sido una política de mucho fondo y de mucho beneficio para los queretanos. Pero nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde, Oscar. Creo que es buen momento. Bueno, sí, pues el tiempo, como siempre, nos comió. Una disculpa a todos. Saludos nuevamente rapidísimo. Zulema, Nadia, Claudia, Maggie, Aure, Andrés, Sandra Martínez, Pablo, Blas, muchísimas gracias.
Nos vemos el siguiente lunes en esta mesa de debate, Decisión 2024. Agradezco infinitamente. Muchas gracias a todos. Y por supuesto que quedaron muchos temas y que vamos a tener que seguir analizando, viéndonos aquí, ¿no? O nos invitamos a un café todos, ¿no? Pero sí faltan temas. Sí. Frank Cristino, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias a todos. Hasta luego. Adiós.